No os hacéis una idea de las ganas que tenía de que cambiara el tiempo y empezara a hacer fresquito, de verdad. ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, por fin podemos empezar a hablar ya de cosas un poco más intensas. Y cuando digo intensas es que hoy no me he andado con chiquitas y directamente os traigo uno de los monstruos, esta colección de monstruos de mi armario que de vez en cuando os hablo de ellos. Pues bien, hoy os vengo con un nicho ya reserva porque ya se lanzó hace tiempo. Y es que hoy me apetece hablaros de Sweet Oriental Dream de Montal, el dulce sueño oriental que a mí me vuelve loca. Bueno, pues para empezar me gustaría hablaros del packaging, y es que la caja es muy sosaina. Muy sosaina. Todas las de Montal son así, de cartón, negras, tampoco te dicen nada. Pero cuando tú lo abres ya empiezas a entender por qué esos precios, por qué esa fama, ese nicho, etcétera, etcétera. Y es que la presentación es en un saquito de tela, lo cual es un detalle muy bueno, las cosas como son. Y el perfume, a ver, vamos a ver. He repetido esta escena unas cuantas veces. Ahora entendéis por qué lo he repetido, ¿no? Os juro que yo no sé lo que pasa, lo desmonto cada vez que lo hablo. Os ha quedado claro que torpe soy un rato, ¿no? A veces tengo manos de mantequilla y pasan estas cosas. Pero bueno, ya le he recuperado, ha saltado un montón. Aquí tenéis el frasquito. Por favor, mirad qué moniquería. Si es que es súper cookie, súper pequeñito y súper ligero. De hecho, cuando me llegó, yo dije, ostras, me ha llegado el tamaño pequeño. Digo, yo he pedido el tamaño de 50. Y sí, este es el tamaño de 50 mililitros. Pero es que parece un tamaño, vamos, de 30, o sea, es muy mono. Esto de aquí es el seguro para evitar pulverizarlo, pero como habéis visto, poco seguro es, porque esto lo pierdo, pero bueno, cosas que a una le pasan. Respecto al frasquito en sí, es como de metal y es que es súper ligero. A tomar por saco otra. ¿Veis? ¿Veis? O sea, no, hay una maldición en contra de mí. Pero bueno, casi que lo voy a dejar aquí quietecito y no lo tiro más. Lo que os decía de la presentación, me gusta un montón porque al ser ligero y al ir en el saquito, lo veo ideal para llevártelo de viaje en la maleta. No pesa y además es que tú abres la maleta después y está toda perfumada, o sea, es brutal lo de este perfume. Yo creo que lo abres así, lo dejas de ambientador y te serviría, o sea, muy hardcore. Así que en eso, chachi, o sea, me gusta, me gusta. Y después, bueno, vamos a hablar ya de lo que viene siendo el perfume en sí. Lanzado en 2005, esto es una reserva ya, o sea, esto es un perfume con solera, ya tiene su tiempo, pero no está descatalogado ni hay ningún tipo de problema para encontrarlo. Entonces, al que esté interesado, de verdad que en cuanto lo metes en Google, te aparecen opciones. No hay, vamos, es que no hay pérdida. Y familia a la que pertenece, Oriental Vainilla. O sea, ya sabéis, Oriental Vainilla. A mí se me abren los ojos como platos y la antenita que tengo en la cabeza me hace pop, 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 pop. Este. Y sí, es este. Le cogí a ciegas totalmente, pero tenía tan buena pinta y tenía tan buenas críticas que dije, ¡ay! Me llamaba demasiado la atención. ¿Y por qué? Pues porque tiene 4 notas. Solo 4 notas, pero hay que 4 notas. Por un lado vamos a empezar con rosa, y es que la mayoría de creaciones de Montal la llevan, aunque no en todas se la distingue tan bien. En este, por ejemplo, es una rosa que prácticamente no está. Pero después tenemos las notas que van a hacer de inspiración turca, de delicias turcas, que era lo que a Pierre Montal inspiró a hacer este perfume. ¿Y cómo lo hace? Pues con almendra, vainilla y miel. Para mí las notas que más se destacan durante todo el desarrollo es la almendra, una almendra muy cruda, una almendra muy natural, una almendra muy de fruto seco. No es una almendra tipo piruleta como pasaba con Valentino Donna. Si os acordáis en el vídeo aquel que os comentaba así un poquito más sobre esta nota, os lo dejaré por aquí linkeado de todas maneras. No, hoy en este perfume tenemos una almendra recién pelada, una almendra bien crudita, bañada en toneladas de miel. O sea, Winnie the Pooh, este sería tu perfume. Así. Además, es súper lineal, no tiene evolución apenas y se mantiene ese olor de almendra amielada durante todo
todo lo que dura. ¿Y por qué todo? 10-12 horas. Digno de un montal. O sea, rendimiento aquí. A tope. Por eso es uno de mis monstruos. ¿Entendéis, no? Cuando yo a algo le llamo monstruo es por algo. Pero es que además la Stella es... La Stella no es apta para tímidos. Y tampoco es un perfume apto para diabéticos. No, este es un perfume que te puede romper las muelas muy fácilmente. Es un perfume súper dulce con una estela muy bomba, una estela bastante alta. Una estela con la que se te hace... vamos, te haces notar bien a gusto, llamas la atención. Por eso mismo, tampoco es un perfume que puedas usar todos los días, no es un perfume versátil que en cualquier momento tires de él. No, es un perfume que con muy pocos sprays te va a durar todo el día y vas a inundar bastante espacio. Así que yo prefiero usarlo en temperaturas un poquito más suaves, temperaturas un poquito más frías, cuando voy a salir, pues fuera, tal, un poco aireado, porque si no, ya os digo, podéis matar a los que estén a vuestro alrededor como no les guste el dulce, o sea, cuidado. De hecho, por eso mismo creo que es un perfume también tanto difícil de regalar como también difícil de comprar a ciegas. Tenéis que tener muy claro que os guste esa nota, o sea, si sois tipo Winnie the Pooh, que la miel, vamos, como moscas a la miel, entonces este es un perfume que tenéis que tener muy en cuenta porque tiene esa nota de miel súper realista, súper bonita y súper duradera. Así que, para días en los que me quiero comer el mundo a bocados dulces, este es uno de mis monstruos, sin duda. Y respecto al precio, el precio de los 100 mililitros, el tamaño grande, está sobre los 80-85 euros. Vale, es un nicho y el precio no es tan caro en comparación con los perfumes así de los convencionales, ¿no? De perfumería convencional, de diseñador. No hay tanta diferencia. Y es que el rendimiento que tiene es una brutalidad. Por tanto, a mí me merece la pena. Prefiero invertir en perfumes un poquito más caros, pero que sepa que realmente me van a rendir, porque este es un perfume que con muy poquita cantidad me hace el día. Entonces, al final compensa, o sea, al final es eso que dicen de lo barato siempre sale caro, pues algo así. No es algo que aplica a todos los nichos, eso también me gustaría decíroslo, porque también he probado nichos que me han dejado fría o nichos que me han durado un poquito. Hay de todo, pero este me gusta. La verdad que toda la gama de Montal, lo que he probado hasta ahora me ha ido gustando casi todo, o sea, por no decir que el 90% o así de lo que haya probado. Así que si queréis que os hable de alguno más, oye, pues podemos seguir hablando de estos perfumes que muchas veces no se conocen tanto y oye, también están ahí para saciar nuestro hambre perfumil. Así que, pues por hoy lo dejo con este perfume así de baklava turco, de dulce, almendrado y amielado, y nos vemos el próximo martes. Pasad buen fin de semana, pero a los que hayáis llegado a este final del vídeo os diré una cosa, os haré un spoiler. Esta semana subiré un vídeo más, un vídeo así extra, porque hay algo que me habéis preguntado bastante y que me gustaría contestaros, pero en un vídeo. Así que nada, estad atentos que no sé cuándo lo subiré, pero esta semana. Así que nos vemos el próximo martes. Hasta otra. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Chao!